Toda cultura es un esfuerzo de reflexión sobre el misterio del mundo y en particular del hombre. Es una manera de expresar la dimensión trascendente de la vida humana. El ser humano, qué complicado, qué rico, qué lindo, qué misterioso. Por eso lo vamos a seguir analizando desde aquí en Cuerpo y Alma. Bienvenido. Y en esta emisión del programa vamos a estar conversando acerca de un tema muy sensible, de un tema que aqueja a muchas personas por cuestiones diversas. Vamos a hablar del dolor, de las maneras de manejar el dolor, de aliviar el dolor, de todas las cosas que se pueden hacer en este sentido. Pero antes de comenzar, quiero presentar a mi querido Padre Alberto. Me encanta el tema. Interesantísimo el tema. Te voy a decir que está el dolor físico, pero también está el dolor espiritual, emocional, ¿no? Lo que nos duele. Y a veces aquí, es más difícil. Que a veces ese dolor es más difícil porque este no te lo quita una aspirina, ni un Advil, ni nada de eso. Pero yo sí creo una cosa. O sea, todos hemos experimentado dolor. Puede ser resultado de una caída, puede ser resultado jugando deporte desde pequeño. Cuando uno se cae de la bicicleta la primera vez y se raspa las rodillitas, ¿no? Y uno sufre cuando ve a los muchachos sangrando. Y, o sea, el dolor es parte de la experiencia humana. ¿Por qué? Porque somos seres mortales, ¿no? Cuerpo y alma, y aquí estamos. Pero también hay muchas cosas que nos pueden aliviar el dolor que antes no existían. Por eso yo estoy muy ansioso de escuchar a las expertas por acá para que nos expliquen. Y tiene que ver también con el país, padre. Yo recuerdo que en Cuba, no eran iguales los analgésicos, ni te los ponían iguales, y cuando salías de una cirugía te ponían una dipirona que no te alcanzaba ni para empezar. Ay, no. Pero bueno, que lo hablen las personas, las especialistas que tenemos esta tarde, la doctora Ana Hernández, inmunóloga. Gracias por acompañarnos una vez más. Y también tuvo bien acompañarnos hoy la terapista Griselda Carbajo. Gracias, Griselda, por estar hoy en Cuerpo y Alma con nosotros. Vamos a hablar del dolor y hay mucho que decir sobre esto. ¿Cuáles son las diversas causas, las diversas condiciones que puede pasar para que nos generen un dolor crónico? Bueno, lo primero que yo quiero decir es que el dolor es una señal que te está dando el cuerpo de que algo no está bien. Entonces, en cierta medida es una alerta. Una alerta. Es una alerta. Entonces, cuando tú tienes un dolor es importante porque tú entonces prestas atención al organismo, claro. Por ejemplo, si tú estás cocinando y te quemas y sientes el dolor, retiras la mano. Si tú no te quemaras y no sintieras el dolor, te seguirías quemando y te achicharrarías la mano esa. Entonces, definitivamente es una alerta importante de nuestro cuerpo. Lo que sencillamente hay que prestarle la atención adecuada. Hay que escuchar a nuestro cuerpo. Por eso decía que el cuerpo humano es increíble. Hay que escucharlo. Sí. Hay que escucharlo. Y las causas pueden ser múltiples. Por ejemplo, hay algunos medicamentos que te producen dolor, hay algunas enfermedades crónicas que te producen dolor. Hay dolores que son transitorios, como uno dice. Por ejemplo, cuando estás con el periodo menstrual, las mujeres sobre todo, bueno, las mujeres sobre todo no, las mujeres. Las mujeres. Cuando están con su periodo menstrual, pues bueno, le puede producir dolor. ¿Por qué? Porque a veces hay algunas hormonas que envían señales y entonces sencillamente puede haber dolor, pero sin embargo hay otros dolores que se convierten en dolores como crónicos y ahí entonces cuando hay que intervenir y ver, es una enfermedad, puede ser una enfermedad que estés cursando o puede ser, por ejemplo, cuando tenemos un problema en una rodilla que se nos hace crónico y muchas veces si no lo atendemos a tiempo y no nos ocupamos de eso, puede hacerse crónico. No solamente agudo, sino crónico. Doctor, y cuando dicen que cambia el tiempo también. Uy, sí, eso es un indicador para las abuelitas viejas también, como que molestan. Que si llueve, que si esto, entonces después hay dolores, la coyuntura. Y no solo están las condiciones crónicas, están las lesiones agudas a partir de accidentes, de cosas que nos pasan. Y a veces creemos que solo con medicamentos podemos aliviar o controlar los síntomas, el dolor. Y no es así. Hay muchas otras cosas. Y aquí, por ejemplo, Griselda nos puede hablar de cómo la terapia física, Griselda, puede ayudar a pacientes con dolor. Bueno, ese es un tema que es muy interesante porque, como bien tú dices, en Cuba nosotros tenemos una cultura diferente en cuanto a la medicina y en cuanto a las formas de aliviar los dolores. Y por la escasez misma que allá hay,
se motivó mucho a las personas a trabajar la parte física para aliviar los dolores. Por ejemplo, se pueden aliviar dolores de ciática con sencillamente unos ejercicios que se puedan hacer de estiramiento de la columna, que hacen que ese nervio que está comprimido se descomprima un poco y poco a poco se puede ir aliviando. No quiere decir esto que cuando hay crisis fuerte se puede hacer. Primero hay que tratar de desinflamar ese nervio que está dañado para que el ejercicio, que el estiramiento mismo logre el objetivo que uno pretende con él, ¿no? Lo mismo puede ser problemas de la cervical. También se pueden utilizar ejercicios y se pueden utilizar masajes también. ¿Para la columna también? También para la columna, porque en la columna y en todo el cuerpo tenemos una serie de puntos claves que no se estudian aquí en las vías formales, digamos. Vías formales, sí. Pero que yo lo traigo de Cuba porque hago como un masaje holístico que mezclo acupuntura, digitopuntura y masaje. Entonces procuro con el masaje, esa mezcla que hago, procuro llevar alivio a las personas que llegan allá a la clínica. Porque, por ejemplo, con un dolor cervical, y tenemos la experiencia cerca aquí, se puede aliviar apretando puntos que tenemos en esta región de acá y se alivian, pueden aliviarse completamente. Incluso hay formas de sacar el dolor que tienes aquí para no dañarte más esa parte por la otra parte. Yo lo puedo decir bien, yo probé esas manos, de verdad. Yo por el estrés puedo incluso, no solo dolor, puedo endurecerme mucho esta parte y realmente llega a ser extremadamente incómodo. Y con los profesionales que tienen la experiencia necesaria para ayudarnos, hay que contar con ellos. Si usted quiere también tener esa experiencia, usted nada más tiene que llegarse hasta Floridian Health Center. Pero bueno, hablando de las puede también dormir mal, porque estaba escuchando la cervical. Estaba pensando en la gente en el celular, ¿no, Dolly? Sí. Eso tiene que causar algo en la cervical, estamos el día entero aquí. Pero, y como dormimos, a veces uno duerme y se levanta por la mañana y en vez de estar refrescado, está tieso. ¿Qué me pasó? Cuando tenemos niños pequeños, que también les puedo hablar de eso, que a veces te quedas en una posición, en la posición más inadecuada del mundo, y es tremendo, realmente. Sí. Y vamos a seguir hablando de estos temas porque vamos a hablar de la artritis y de cosas súper interesantes que tienen que ver con el dolor. Usted continúe con nosotros en Cuerpo y Alma. Seguimos en Cuerpo y Alma conversando sobre el manejo del dolor y me acompañan las personas indicadas. Padre Alberto, que puede hablar de todo un poquito porque experiencia tiene y ha escuchado mucho realmente. Y bueno, la doctora Ana Hernández y Griselda, terapista, que también nos están recomendando tips y cosas que podemos hacer. ¿Con cuántas cosas tiene que ver el dolor, doctora? ¿Cuántas cosas podemos hacer para controlarlos? Que no solo tiene que ver, como decíamos, con medicina y no solo tiene que ver también con terapia. Sí. Mira, como estábamos hablando de las distintas cosas que pueden causar el dolor, entre las cosas que pueden causarte el dolor es cuando tú trabajas demasiado y estás mucho tiempo frente a la computadora, porque no es solamente frente al teléfono. Los deportistas de alto rendimiento, pues a veces se lesionan y al tener una lesión, pues también sufren de dolor. Y ahora, muy recientemente, en los últimos años, se está utilizando mucho la terapia regenerativa, con stem cells, con células madre, con lo que se llama PRP, que es plasma rico en plaquetas, que ayuda a la regeneración y muchas veces, pues por ejemplo, si lo que hay es más que nada una inflamación, pues muchas veces estas inyecciones de plasma rico en plaquetas son muy buenas, pues te ayudan inmediatamente a eliminar esa inflamación que puedes tener. Los resultados son espectaculares. Tenemos un programa también que lo hacen y los pacientes, los testimonios son maravillosos. Sobre todo en todas las cosas de articulaciones de las cosas óseas, en los problemas en las rodillas,
es realmente eso yo le iba a preguntar, fantástico, doctora. fantástico. Mucha gente, mi congregación este año creo que cambiaron 20 rodillas. Sí. Yo dije, hay que poner nuevos reclinatorios aquí. Mucha cirugía de rodilla y de cadera. Claro, pero en ese caso, por ejemplo, muchas veces, claro, ya a veces cuando llegas a la cirugía es que ya has caminado por todos los caminos alternativos. Está hueso con hueso, como Está dicen. hueso con hueso. Pero antes de llegar a eso, pues entonces estas terapias alternativas pues realmente son muy buenas. Yo personalmente las he utilizado y me han funcionado muy bien. De eso le quería hablar, llegar a la cirugía. ¿Es inevitable la cirugía realmente en algunos casos? Porque eso también tiene que ver con el lugar, tiene que ver con los médicos, tiene que ver con la recomendación exacta, tiene que ver con buscar o no una segunda y una tercera opinión, porque es que la ciencia sigue avanzando y cada vez hay más y más cosas y más maneras de contrarrestar o de pretender un alivio, si la condición es crónica, por lo menos un alivio para poder seguir andando. Y como ya le dije, el dolor es una señal del cuerpo. Tenemos que prestarle atención. Si usted tiene un dolor, ¿qué es lo que hace mucha gente? No, déjeme tomar esta pastilla y vamos a dejarlo. Y lo que hay es que buscar es la causa. ¿Por qué tenemos ese dolor? Si usted prematuramente encuentra la causa, pues puede posiblemente aliviarlo. No que si lo dejamos y esperamos y pasan 3 meses y pasan 6 y no tomamos acción, pues entonces ahí es donde entonces ya inevitablemente viene la cirugía. O porque creemos sin saber que no calificamos para cierto procedimiento. Estábamos hablando de la rodilla, por ejemplo. Muchas personas con reemplazo de rodilla o que tienen algún material en el cuerpo no pueden hacer ciertas cosas, pero sí se pueden hacer otras, ¿verdad, Griselda? Eso es muy interesante porque yo pienso, no soy muy letrada en esto, pero yo pienso con la experiencia que tengo que hay muchas veces que la rodilla se puede salvar, que se puede evitar definitivamente la cirugía. La cirugía es una cosa muy invasiva que puede provocar más dolores después, incluso después de la operación. Que en lugar de uno sentir alivio, después añadimos un problema más, digamos. Entonces es más problema porque tienes una cicatriz acá que puede provocar adherencia, que entonces es otro problema. Además de que no resuelvas mucho con la rodilla. Entonces yo pienso, la parte física de terapia física en la rodilla es fortalecer todos los ligamentos que están alrededor de la rodilla. ¿Cómo se fortalecen? Haciendo ejercicio, tratando de que esos músculos y esos ligamentos se hagan fuertes. Al hacerse fuertes esos músculos y ligamentos, la rodilla tiene un poquito más de posibilidades de salvación, a mi entender. Y, en mi experiencia propia, cuando estaba estudiando en la universidad, tuve una caída muy fuerte y la rodilla fue la que sufrió. Ay. En ese momento yo no le di importancia, estaba joven, no había problema con eso. Pasó el dolor, pasó la inflamación y ya, se me olvidó que tenía eso. Pero al cabo del tiempo, yo estuve caminando mucho porque quería buscarle algo a mi madre para llevarle de regalo. No lo encontré en toda playa, pero toda playa en Cuba, en La Habana, caminé buscando eso que quería. Y cuando llegué al lugar de trabajo mío, estaba la pierna así. Súper inflamada. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué hago ahora? Me vi con un ortopédico, el ortopédico me dijo, con el tiempo se te va a virar la rodilla, va a quedar como una X, vas a tener que operarte y todo va a terminar en una cirugía. Y yo me dije, no, yo no voy a operarme. Hay que evitar llegar ahí. Yo no voy a operarme, yo voy a tratar de los conocimientos que tengo un poco acumulados por ahí, los pueda utilizar para mi propio beneficio. Y les digo una cosa, yo trabajaba en ese momento en un área terapéutica que le dicen allá en Cuba. Es un sitio donde los niños que no pueden hacer educación física van allí a hacer la educación física. Los asmáticos para quitarse el asma, los de escoliosis también. Y yo tenía una espaldera en el lugar mío de trabajo y me dije, no, ya yo iba al médico, ahora voy a hacer yo mi trabajo. Me subí en ese colchón, me quité los zapatos y empecé a hacer cuclillas.
Esto yo no se lo recomiendo a nadie. Y ahí comenzó entonces el proceso de sanación de Griselda, ¿verdad? No, las lágrimas me corrían del dolor porque imagínate, era demasiado fuerte. Y todo fuerte. eso que pudiste practicar, bueno, con los niños en ese momento y con las personas mayores ahora que también, bueno, pueden necesitar mucho este tipo de apoyo, pueden necesitar y confiar también en esas manos amigas, y es importante y da muchas satisfacciones trabajar con las personas mayores. Por eso el testimonio que traemos a colación esta tarde en Detrás de tu Sonrisa tiene que ver con eso, con todo lo lindo que te produce, que nos pueden hablar nuestras invitadas de hoy, y también nos puede hablar Raquel Camargo. Adelante, Detrás de tu Sonrisa. Lo que más me gusta de mi trabajo acá en Floridian Health Center es ayudar a todos nuestros pacientes. De verdad que es un placer. El trabajo lo hago con pasión. Ellos también, cada uno son como, lo siento como que si fuesen mi mamá o mi papá. Así ellos me lo hacen sentir y es recíproco. Tanto ellos, del cariño que ellos me demuestran, como yo les dejo saber a ellos también. Muy buenos días, señora Bárbara. Le habla Raquel de Floridian Health Center. Cada día me llaman. Tengo muy buenos recuerdos de ellos porque en vacaciones de Navidad me llamaron muchísimo para darme el saludo, las felicidades de Navidad. En Año Nuevo para desearme feliz Año Nuevo. Y son como familia. Ya los pacientes son como mi familia. Y pues eso hace que el trabajo se haga más placentero y más bonito cada día, ver cómo se están haciendo bien las cosas. Y si usted nos acaba de sintonizar, hoy en Cuerpo y Alma estamos conversando sobre el manejo del dolor. Y hemos hablado de todo un poco, de cuánto tiene que ver también con la voluntad de uno, de cómo podemos resolver nosotros ciertas cosas, de todas las técnicas que hay para esto. Hemos hablado de que se pueden evitar las cirugías si seguimos explorando alternativas. Pero lo cierto es que en lo que todo eso va pasando, muchas personas van resolviendo con medicamentos. Es que el dolor puede ser desesperante realmente. Puede ser un mal consejero, digamos. Hay cosas en la vida que son malas consejeras. Yo creo que hablamos de las cirugías de la rodilla. Yo he tenido varias personas que los llamo a los pocos días después de la cirugía y hasta en llanto he tenido que conversar con feligreses. Me dijo, padre, estoy en camino al hospital porque no aguanto el dolor, ¿no? Ese bloqueo que dicen famoso. El bloqueo funciona en los primeros días después de la cirugía, pero después a base de pastillas. Y hay mucha gente que se vuelve adicto a las pastillas. ¿Por qué es importante hacer esto a través del especialista del dolor? Yo creo que es importante este tema. Sí. En muchas ocasiones es necesario tomar medicamentos que son antiinflamatorios, algunos medicamentos que te evitan el dolor, como por ejemplo son la oxicodín, son medicamentos que son adictivos. Por lo tanto, hay que ser responsables a la hora de consumirlos. Quiere decir que si el médico te dice que es por 10 días, y si después sigues con el dolor, tienes que ir con el médico y ver de qué manera puedes cambiar el medicamento, porque definitivamente quizás ese no te está haciendo efecto. Pero entonces a veces lo que hacemos es que vamos, doctor, denme el mismo medicamento. Entonces, ahí desafortunadamente he conocido casos de incluso personas jóvenes que se han vuelto adictos. ¿Por qué? Porque siguen y comienzan y después el médico no se los da y los compran fuera. Y entonces hay que ser muy responsables a la hora de tomar los medicamentos. Los adultos de la tercera edad que son tan sensibles, a veces tú vas a casa de un viejito, por decirle cariñosamente, y cuando llegas tienes el closet lleno de medicina. Un botiquín completo. Un botiquín completo. Entonces, no, porque me duele la rodilla, porque me duele la cervical. Sí, definitivamente, a medida que va pasando el tiempo, pues nuestro cuerpo se va desgastando. Y no toman agua. Y vas sintiendo dolor. Pero usted sabe que hay que hacer ejercicio cuando somos jóvenes para fortalecer los músculos y que cuando lleguemos a la tercera edad, pues estemos en mejores condiciones. Pero si ya estamos en condiciones de que tenemos todos esos dolores, hay que ser responsable con los medicamentos, con el consumo de los medicamentos. Cuando me dicen que tengo que hacer ejercicio, ya me voy poniendo nerviosa. Digo, ay, Dios mío, cuando llega acá, ¿qué va a pasar? Los ejercicios no son solamente para bajar de peso. Claro, eso es un error. Los ejercicios son importantes
Mira quién lo está diciendo. No solamente para bajar de peso, sino también para fortalecer nuestros músculos, para fortalecer todo, que nos aguante el sistema cuando ya nos vamos envejeciendo. Las mujeres necesitamos hacer ejercicio para fijar el calcio, que después entonces nos da la osteoporosis. O sea, es importante realizar ejercicios de manera sistemática. Yo les decía de la importancia de estar siempre bajo consulta con un especialista del dolor por esto mismo que decíamos de los tratamientos, porque puede llegar un momento también, doctora, que ya eso que estabas usando hasta ayer ya no te está dando resultados, no funciona. ¿Por qué pasa esto? No, porque hay veces que el cuerpo se vuelve tolerante y te vuelves tolerante a determinados medicamentos. Entonces, ahí es necesario. O sencillamente, tú estás tomando un medicamento que no está causando el efecto directo sobre la lesión que tienes. Entonces, necesitas cambiar el medicamento. Y el dolor también nos puede afectar, padre, como lo decíamos al inicio. Ay, por favor. Porque y uno se deprime. Claro. Y entonces ahí viene la parte espiritual. Exacto. Y el mal humor. Hay gente que por el dolor tratan mal a sus seres queridos, tratan mal a un colega en el trabajo, a sus propios hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta cierto punto yo creo que el dolor puede causar frustración en la persona. Definitivamente. Porque se siente como que, bueno, ¿y esto hasta cuándo voy a tener este dolor? Yo he escuchado a la gente me dice, ay, padre, tenemos misa de sanación y entonces, padre, pónmela, mira aquí que esto me duele hace varios días. Y uno ve el nivel de frustración en la persona, ¿no? Y están amargados, están tristes, que no debemos estar así. Lo que la doctora dice es muy importante. Si tú tienes un dolor, te está hablando de algo más profundo, hay que buscar a ver qué es lo que está ocasionando ese dolor. Hay que escuchar a nuestro cuerpo. Y no tenemos por qué resignarnos a vivir sin dolor, vivir con dolor. Exacto. Eso nunca. No hay necesidad de eso. Y nosotros, por ejemplo, sé que hay muchas instituciones que lo hacen, pero nosotros, por ejemplo, tenemos todo tipo de tratamiento, desde lo más convencional hasta lo más novedoso en nuestro centro. Usted solamente tiene que llamarse, está teniendo algo, si no le están resolviendo donde está ahora mismo, si el tratamiento es insuficiente, solamente tiene que marcar el 305-330-9890 y estoy segura, 150% segura que allí sí, porque todo lo que hemos hablado, el PRP, las terapias físicas, los medicamentos adecuados, absolutamente todo lo va a encontrar allí. Y nuevos servicios ahora con el doctor Rey, así es que maneras hay. Lo que tenemos es también uno mismo que ocuparse un poquito. A veces nos abandonamos un poquito con las cosas que nos están pasando y eso es importante. ¿Qué les recomendarían ustedes de manera ya personal a las personas que, no sé, que en determinado momento o por cuestiones circunstanciales o por cuestiones crónicas pueden estar experimentando dolor? Bueno, lo primero es ir al médico. Sí, no quedarse en la casa esperando a que se me pase el dolor. Uno debe acudir al médico y hacer el tratamiento adecuado, hacer los ejercicios que se les recomiende, es decir, ser responsable con su dolor y seguir todo lo que el médico le indica y hacer todo lo necesario para tener una vida mejor. ¿Recomendación rápida, Griselda? Yo creo que la doctora tiene razón, que hay que oír al cuerpo y ir al médico primero que nada y después seguir las instrucciones. Ser disciplinado. Ser disciplinado. Hace mi reflexión final, padre. A veces la vida duele. O voy a decirlo diferente. La vida duele. Sí. La vida duele, señores. Todos tenemos algún tipo de dolor, sea físico, sea emocional, sea espiritual. El dolor no es toda la vida, ¿no? Son etapas. Entonces yo lo que les voy a decir es esto. Estás sufriendo en este momento, no significa que vas a sufrir para siempre. Sigue las indicaciones de tu médico, busca ayuda espiritual. O sea, somos cuerpo y alma. Somos cuerpo y alma. Sí, a veces la vida duele. Gracias a los tres, gracias a los tres. Nosotros volvemos en una nueva emisión a seguir conversando sobre temas súper importantes dedicados a usted. Nos vemos.